Bienvenidos al video número 5 de didáctica del género narrativo. El tema de este video es la identidad y actuación de los personajes. Actuación de los personajes. Esta actuación de los personajes tiene una clasificación. Están las actuaciones internas, las actuaciones verbales, las actuaciones dinámicas y las actuaciones gestuales. Dentro de las actuaciones internas tenemos la correspondencia con sentimientos, emociones, reflexiones y pensamientos de los personajes. En las actuaciones verbales tenemos los aspectos tonales que van desde el silencio hasta el habla. El hecho de exclamar, preguntar, insultar. Dentro de las actuaciones dinámicas tenemos que están los movimientos, las acciones, las posiciones, y dentro de las actuaciones gestuales tenemos que son ademanes y están relacionados con los gestos y por ejemplo como golpear, sonreír. Dentro de la caracterización de los personajes que corresponde a la identidad tenemos varias clasificaciones. Una es la de los seres pluricaracterizados o polisémicos. En esta los personajes tienen una profundidad psicológica, son seres, son personajes complejos y responden a una caracterización multidimensional. Por ejemplo, tenemos a Madame Bovary o a Miss Ramsay en Alfaro de Virginia Woolf. Tenemos también los seres monocaracterizados o monosémicos que no tienen profundidad psicológica, están en torno a una cualidad específica dentro de la acción narrativa. Tenemos, por ejemplo, el señor Lureus, que era el vendedor, o que es el vendedor, cuya cliente es Madame Bovary, a la que le ofrecía artículos de lujo por la vida ostentosa que ella quería llevar. Carlos, el esposo de Madame Bovary, también es otro personaje plano que me ofrece mayores reflexiones, no profundiza psicológicamente, se deja llevar por la inercia. Entonces, bueno, correspondería con un personaje también en ese sentido plano. Una forma en cómo caracterizan los personajes se divide en la autocaracterización y la heterocaracterización. La autocaracterización hace referencia a que el mismo personaje, por medio de sus reflexiones, sentimientos, acciones, va formando ese perfil psicomoral y además, bueno, con sus atributos y rasgos físicos que puedan establecer, correspondería a una autocaracterización. La heterocaracterización la realiza el narrador, otros personajes, también por medio de las acciones que realiza el personaje o lo que se dice de ese personaje. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el faro de Virginia Woolf corresponde a una heterocaracterización, es un narrador omnisciente. Dentro de la autocaracterización tenemos a Memorias de una geisha, en la que el personaje, la narradora, es el mismo narrador autodiegético, que sería el protagonista de la historia. También tenemos que hay una caracterización directa e indirecta. La directa se hace a modo de presentación y la indirecta se hace de forma diseminada en toda la obra.
Tenemos también los personajes sinónimos que se revisten de forma similar a nivel semántico, tienen los mismos valores. Por ejemplo, los pibes en el origen de la tristeza de Pablo Ramos. Tenemos otra clasificación que son, por ejemplo, los personajes deíticos, el personaje anáfora y el personaje referencial. El personaje deítico es el que se define por el papel en el discurso, es el portador, el emisor del discurso. Por ejemplo, Don Quijote. En el personaje anáfora tenemos que son aquellos personajes que son remitidos por otros personajes a partir de sueños o premoniciones. El personaje referencial también son remitidos por otros personajes a nivel extratextual en los aspectos sociales, políticos, mitológicos. En los planos semióticos tenemos que todos los personajes están involucrados con ese plano semiótico que se divide en el sintáctico, que hace alusión a las relaciones que se establecen entre los personajes, semántico, que tiene que ver con como en el significado, en los símbolos, con ese papel temático, por ejemplo, o el nombre que se reviste semánticamente, el nombre del personaje. A nivel pragmático tenemos las acciones, los verbos. Con respecto a la tipización de los personajes, tenemos que el tipo es el carácter en el que se deposita en un personaje toda la representación simbólica de un grupo humano. Así, por ejemplo, tenemos el pícaro, el alcohólico, el avaro, el soldado, el bufón. También hay una tipificación funcional de los personajes según el caso. Por ejemplo, acá está el personaje que va de la realidad, por ejemplo, con Don Quijote, que por leer tantos libros de caballería, pues termina creyendo que él es un caballero. Esta es una novela del idealismo abstracto. Está el personaje que rechaza la realidad y actúa al margen de ella o contra ella. Esas son las novelas del romanticismo de ilusión. Acá como ejemplos tenemos Madame Bovary, que ella quería pertenecer a un círculo social que no le correspondía dentro de la novela y quería llevar una vida ostentosa que, bueno, su condición económica no se lo permitía. Tenemos también, por ejemplo, como Bartleby, el escribiente de Melville, lleva una vida en la que renuncia al sistema, en la que no quiere trabajar, en la que quiere abstraerse de ese sistema. Entonces, por tanto, actúa contra esa realidad. El héroe está la otra clasificación, que es el héroe que decide aprender a integrarse. Es la novela de aprendizaje que involucra también el paso de la niñez a la adultez. Acá tenemos como ejemplos El Lazarillo de Tormes y Los años de aprendizaje de Wilhelm Meiser de Goethe. Tenemos también la tipificación funcional de los personajes según Freire, que es una clasificación basada en las capacidades del actuar del héroe con respecto a los otros actuantes. Tenemos los relatos míticos, en la que el héroe es superior por naturaleza a otros y al entorno. O sea, es superior por naturaleza, como Harry Potter. Tenemos los relatos románticos, que es el personaje propio de lo maravilloso, que es superior, ya no en naturaleza, sino en grado al resto y al entorno. Por ejemplo, los relatos del rey Arturo. En los relatos supramiméticos tenemos el héroe, que es superior al resto de personajes, pero no al entorno. Tenemos, por ejemplo, como la abuela Lucina en la zona M, en la noche en la zona M de Chimal. Es una mujer muy inteligente, es profesional, a diferencia de los demás personajes, les sigue cita, pero no son superiores al entorno, ya que el entorno es agreste. Tenemos relatos inframiméticos en la que hay absoluta igualdad a los otros y al entorno.
En este caso tenemos a los pibes que comparten por los mismos valores y son iguales, tienen las mismas cualidades más o menos entre ellos, o similares por ser adolescentes. En El origen de la tristeza de Pablo Ramos. Tenemos el relato irónico, que es el hombre inferior a otros en poder e inteligencia. Tenemos, por ejemplo, el bazar de los idiotas, en la que los personajes son idiotas, aunque ellos a veces, bueno, se tratan de hacer pasar con esta característica para engañar al pueblo de Tuluena. También tenemos, por ejemplo, estos personajes humanizados, Mauricio, el gato, y Jacob, o el cuervo, en el ponche de los deseos, que no son para nada inteligentes para resolver las intrigas, para salvar el mundo, en esta obra de Michael Ende. Este, este video se hizo teniendo en cuenta el libro La teoría narrativa de una perspectiva sistémica de Valle. Gracias.